Bueno, Den, primero que todo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Ha costado un montón, pero yo sé que usted tiene una vida bastante ocupada, pero no sabe cuánto le agradezco por ser partícipe de mi segundo podcast. Quería empezar preguntándole, ¿por qué usted cree que a la gente le cuesta tanto ser ellos mismos y auténticos? Creo que hay mucho ruido social, demasiadas expectativas de la sociedad, demasiadas normas, demasiadas personas diciéndonos qué hacer, qué decir, cómo comportarnos. Nuestros padres son una copia de la sociedad. La sociedad nos dice demasiadas presiones, entonces es muy difícil poder escucharse uno con tanto ruido que hay afuera. ¿Cómo ha hecho para escucharse? Cuéntame. ¿Cómo he hecho para escucharme? Qué buena pregunta. Está muy profunda. Yo creo que el alma sabe cosas que el cerebro no escucha. Uf, está profundo. Creo que el alma sabe cosas que el cerebro no escucha. Escucharse no es una cosa de aprender a escucharme, es aprender a escucharse. Pues siempre sabemos, más allá de qué mal estemos o qué tan perdidos estemos, siempre hay algo que nos dirige. Y hay muchas personas que le llaman a eso Dios. Y sí, puede ser de alguna forma, pero yo creo que también es aprender a uno ¿A usted que la dirige? A dejarse ser. Creo que más allá, con la pregunta, creo que es más allá de qué me dirige, creo que va muy de la mano. O sea, por ejemplo, las personas que están muy metidas en el camino de Dios a veces no son tan felices porque están siguiendo normas una vez más impuestas por la sociedad. Pero creo que las personas que logran escucharse a sí mismas y que logran tener ese contacto divino tan precioso con Dios, es cuando se hace como ese match precioso de no soy nadie acá, necesito como ese sustento de alguien más, pero también voy muy de la mano con ese propósito que Dios me ha puesto en el corazón o en la vida o porque estoy acá. ¿Cuál es su propósito? Ahorita, porque yo creo que eso cambia con el tiempo. A veces uno... Yo me acuerdo cuando era chamaquito yo quería ser astronauta. Luego quería ser ingeniero químico. Después quería estudiar biotecnología, según yo, para clonarme. Estás viendo una novela del clon. No, nunca la vi, pero sí sé cuál es. Entonces, ¿me entiende? Y eso va cambiando. Ahorita, yo solo quiero compartir lo que sé y lo que soy. Realmente, ese es como mi propósito. Probablemente cuando tenga 60 años, mi propósito, no sé, sea otro. Echarle maíz a las palomas ahí en la avenida central, no sé. Pero eso va cambiando según la edad, yo creo. Pero ahorita, para usted, ¿qué siente que conecta con lo que... Mi propósito ahorita es vivir. Suena demasiado trillado. No, es... pero la mayoría de mis años he sobrevivido. He estado con muchísimo sufrimiento, con muchas luchas, con muchas batallas, rompiendo muchas cosas, cambiando muchas cosas. Y ahorita estoy como... Quiero mandar toda la mierda y ya. Y en eso estoy. Hablando de mierda, ¿qué fue lo último que mandó a la mierda? Gente. No vamos a decir nombres. No gente, amistades, muchas amistades, así que... Y para mí esto es como todo un tema, ¿verdad? Porque hay una parte de mí que dice, las personas complicadas son las personas que están cambiando constantemente de círculos, ¿verdad? Entonces, siempre digo... ¿Usted cree que eso es cierto? 100%. Ok, o sea, usted como alguien que tenga los mismos amigos de 5 o 10 años es como bien. Sí y no, porque si yo estoy teniendo los mismos amigos quiere decir que no estoy evolucionando. Porque es imposible mantener una amistad con alguien que no está cambiando. Pero tus amigos pueden evolucionar y ir ahí dos o tres apoyándose. O también pueden simplemente respetar. O sea, tener amigos desde la infancia no es un indicativo de que usted tenga buena salud mental. No, para nada. Pero también estar cambiando amistades cada 3 meses tampoco es un indicativo. Sí, tener un mejor amigo cada mes. Exactamente. O sea, eso también. Me cuesta. Yo tengo que admitir que tengo issues de confianza, pero mis amistades, la más joven, puede ser que tengo 5 años de tenerla. O sea, ¿me entiendes? Yo ocupo como trazabilidad, alguien 7, 6 años para sentirme. Eso es lo que duro en confiar. Pero ya después de eso, leal hasta la muerte, ¿me entiendes? Pero sí me cuesta mucho confiar en las personas porque comparto un poco eso. Me parece como me da más... Quiero que alguien sepa más cosas de mí y no estarle contando a una persona cada mes a alguien diferente. Mira, yo soy esto. O sea, es como estarse presentando otra vez. No se va a acordar. ¿Pero a qué le tenés miedo? ¿A que digan las cosas que le contás? No, para nada.
Creo que es confiar en el hecho de que yo considero que mi círculo es muy cerrado, porque mi vida no es que haga cosas ilícitas o varas así, no, es que yo siento que mi vida es muy importante y no es que me crea más que nadie, pero las cosas que yo le cuento a alguien es porque soy muy vulnerable, le estoy abriendo mi corazón, ¿me entiende? Lo que le estoy contando es importante para mí, le estoy contando mis sueños, mis miedos, mis chascos y de todo. Esperaría un poco de presencia y que usted honre eso, ¿verdad? Porque al final es uno abriendo común. Pero entonces ahí estamos relacionando la presencia con permanencia. Sí, son pero no siempre tiene que estar ahí conmigo 24/7, ¿no? Puede ser alguien que valore lo que le estoy contando y yo sienta como, madre, realmente me importa. Sí, por eso te digo que estás relacionando presencia con permanencia. O sea, alguien puede estar presente y puede estar 3 días. Sí. Y alguien puede estar presente y puede estar 7 años. Exactamente. Sí. Pero a mí me llena más en este momento, como le digo, por eso le digo, es muy, muy común esas amistades que tengo, que tienen como eso en común, o sea, gente de años. De años y todos hemos cambiado y más, ¿se acuerda cuando tal vara? ¿Se acuerda cuando terminamos trabajo? ¿Se acuerda cuando estaba viendo en Costa Rica, etcétera? Y a mí eso me llena porque usted dice, madre, todos hemos evolucionado y tal cual, el que no, probablemente ya no sea mi amigo, se quedó ahí, se quedó pensando igual, haciendo lo mismo y no evolucionó, no tomó retos, no tomó A mí me gusta riesgos. mucho relacionarme con personas que me inspiren, para mí es fundamental, o sea, es lo principal. Yo necesito que las personas me nutran con sus propias vidas. Exacto. Y sí, últimamente he tenido que hacer mucha limpia porque, por ejemplo, lo que más me ha dolido, un amigo que tenía como 7 años de ser amigos, es que su amistad conmigo me siento ilógica y me siento como que estoy traicionando, o sea, no puedo llegar y aplicar, por ejemplo, ser feminista en redes sociales y tener todo mi apoyo y tener una amistad que se pase por el trasero a las chicas. O sea, no puedo tener una amistad. Esa persona se pasa por el culo a las madres. Creo que es una expresión que da, no las maltrataba, pero como que no quiero hablar como muchas cosas porque puede que lo relacione, entonces, o sea, como que menosprecia. Podemos ponerlo como de esa forma, o sea, el respeto hacia la chica no es algo como que esté dentro de sus valores. Perfecto. Entonces yo como no puedo estar teniendo una amistad con una persona que no respeta a las chicas y por otro lado ser feminista, o sea, me siento incongruente conmigo misma, no va con mis valores. ¿Cómo hizo? Bueno, fue una cadena de muchas cosas. No, fue una cadena de demasiadas cosas, demasiado ya drama, demasiado desorden, demasiada negatividad en la vida, demasiado todo que yo, es como no, ya esto es demasiado, yo ya no puedo más con esto. Y así literal, simple, es como esto es demasiado, yo hasta que se acabe nuestra amistad, por favor, ya no quiero saber nada más de esto, ya llegó al borde de todo. ¿Y qué dijo él? Como, ok, esta es su forma de reaccionar, o ya no le puedo contar nada, ya no le puedo decir nada, y no sé qué, usted puede decir demasiadas cosas, pero ya no quiero más drama, digamos, just too much. Pero sí, eso es otro tema. Es un proceso, obviamente duele un montón, duele demasiado, sí. Pero pues también necesito ser congruente con mi energía, con lo que pienso, con lo que siento, con lo que quiero para mi vida, con mis valores. Creo que prefiero 1000 veces estar sola a estar rodeada de personas que no me inspiran y que no me dan orgullo. Sí, 100%. Y eso es de valientes hoy en día, ¿eh? No todo el mundo está dispuesto a renunciar a gente que no le suma por una compañía o por lo que dirán y de todo, porque probablemente su compa no sabe si termina diciendo cosas o no, pero creo que eso es muy admirable, la gente que sigue sus convicciones. Es difícil, es muy difícil en el mundo en que vivimos. Es difícil, pero la paga está muy buena. Y la paga no llega en el momento es súper doloroso, pero la paga llega dentro de años. ¿Ya le llegó la paga a esto? No, quizás sí. O sea, el simple hecho de no tener que estar escuchando a una persona que todo el tiempo tiene problemas ya es una paga gigantesca. Sí, los vampiros energéticos que llaman, que tienen un problema para todo es una mierda, todo está mal, todo mal, ay sí, pero vamos, ok. Cansado. Sí, eso no pero es otro tema, no vamos a hablar de esas amistades, esos vínculos. Okay. Sí, todos nos ha tocado, a mí me ha tocado igual parar a gente porque pues no aporta nada, solo porquerías hablan y es el mismo problema y la misma situación y uno dice, ¿será que no está consciente de lo que está pasando? Y uno le dice, porque al final uno dice, ¿por qué no haces esto? Y de todo, pero, sí.
siguen en su rollo de que, más así soy, así me voy a quedar, y yo, ok. A mí me gusta respetar a las personas. No todo el mundo evoluciona, sí. Con este tema sí hace muchísimos años y le dije como no me gusta la forma en cómo te expresas de las chicas, no me gusta la forma en cómo tratas a las chicas, no me gusta esta parte de que para vos una chica es simplemente un aspecto sexual, o sea, no me gusta esto. Y hace muchos años, hace 3 años, tuvimos una separación de meses justamente por este mismo tema y había cambiado un montón y de repente se vuelve a retomar y yo es como, no soporto más, o sea, ya es too much. Y ahorita esta nueva versión mía que tengo como un poco más fuerte, más, es como, ¿por qué tengo que estar aguantando vínculos que no me están llevando hacia el camino que quiero? O sea, me están atrasando, me están jalando hacia otro lado. Entonces es como, ¿hasta qué punto? A mí me encanta la gente, de hecho me considero muy social y más allá de que me guste o no me guste, creo que las personas nos necesitamos, pues somos animales que necesitamos vínculos. Bueno. O sea, las personas nos necesitamos no solamente para sentir esa compañía, para alivianar como esa soledad existencial que todas las personas llevamos por dentro, sino que nos necesitamos porque somos un reflejo. O sea, las personas nos hacen crecer un montón y venimos a este mundo a aprender, a evolucionar, a desarrollarnos, a avanzar. Y las personas, todo lo que nos gusta es un reflejo, todo lo que nos encanta es un reflejo, todas las personas que nos inspiran es un reflejo del potencial que podemos alcanzar. Estar con vínculos nos hace crecer muchísimo más. Y hay un montón de estudios al respecto, o sea, hay un montón de estudios súper crueles, por ejemplo, que han encerrado chiquitos desde que nacieron y nunca les dieron compañía, ni amor, ni afecto, están analfabetas, o sea, el cerebro, entre más aislamiento tenga, menos se desarrolla. Entonces es una cosa como de estudios, hay clínicamente comprobado, se sabe que el ser humano, entre más vínculo tenga y más cercanía con otras personas tenga, el cerebro más se relaja y un cerebro relajado es un cerebro preciosísimo que está abierto al crecimiento de formas exponenciales que el mismo ser humano ni siquiera sabe. Sí, no, es cierto, es súper cierto, digamos, en el ámbito que yo me desarrollo y se estudia mucho el cerebro ya hoy en día se habla de que el cerebro es un órgano social. Yo, buenísimo, o sea, nuestro cerebro se desarrolla según el contexto de las personas que estemos y lo que estabas hablando, de que tenemos buenos amigos, tenés un cerebro que piensa en posibilidades, en negocios, en planes, y gente que solo habla de problemas, el cerebro dice, hey, tengo que adaptarme a ellos. Yo me acuerdo un profe en la U fue que me cambió la vida, desgraciado ese, Rodolfo, nos dijo, filosofía, imagínense, primer año, la carrera, filosofía, UCR, dice el mae, ustedes son tan fracasados o exitosos, esas fueron las palabras, como las 5 personas con las que más se relacionan. Y yo, trillada esa frase, muy trillada. Yo tenía 19 años, pero a mí sí me caló. ¿Sí? Y yo dije, ok, Y se lo juro que desde ese momento me comprometí a rodearme de personas que me llenen. Y no me arrepiento, o sea, sí funcionó porque les juro que los amigos que tengo ahora, o sea, todos pueden hablar de cosas saludables, podemos hablar de planes y lo inspiran a uno y le apoyan a uno este tipo de cosas y están ahí. Y yo dije, madre, sí es cierto, ese desgraciado tenía razón. Y a esas edades, o sea, madre, hace casi 20 años me cambió la vida, imagínense, de esas palabras. Y yo sí creo eso, o sea, uno tiene que rodearse de personas así. Y ahora que lo veo más, el cerebro se adapta a esas personas. Con esto que se llama neuroplasticidad, tiene la capacidad de cambiar y adaptarse, como una plasticina lo veo yo también, pero de más se adapta a su entorno. Alguien que está en la naturaleza, empieza a escuchar los pájaros y los empieza a diferenciar todos y ve un montón de cosas que uno por lo general da por sentado, o sea, porque no está acostumbrado. Ustedes, los que viven en la ciudad, llega un momento donde el cerebro desasocia que hay un tren, pero todos los días pasa el tren, pero el cerebro dice, ya no le vamos a prestar atención, y así pasa con la gente. Hay vínculos con personas que no son tan saludables que uno ya los normaliza. Sí, de por sí siempre se queja. Es que no normaliza al ser humano. Sí, casi todo. Uno se acostumbra a vivir mal. Sí. Uno se acostumbra a vivir mal. Uno se acostumbra a absolutamente todo. Sí. Y menos de lo que uno cree. El ser humano le tiene tanto miedo al cambio y al mismo tiempo es tan ilógico porque somos tan adaptables. Pero tan adaptables. Sí. Normalizamos tanto todo. Es como, ¿a qué le tenés miedo? Si todo el tiempo estás cambiando. ¿A qué le tenés miedo si nada te pertenece? ¿A qué le tenés miedo si no sabes ni siquiera quién realmente sos? Sí, todos los días uno descubre un poquito de uno. Exacto. Y entre más descubrís, la verga, yo no sabía que era así. Hay un ejercicio que a mí me encanta, porque creo mucho en esa construcción y
el ser humano fisiológicamente, que yo era hace 3 meses, ni siquiera existe hoy, ya todas mis células ya se renovaron, Ajá. ya todo lo que... Eso es lo que te iba a decir, hasta las células cambian completamente. Estoy habitando un cuerpo totalmente nuevo, que lo único que lo mantiene son sus creencias. Y entonces a mí lo es como su guía, digamos, lo que usted cree es como... Es lo único que habita en mi cerebro, es lo único que está habitando este cuerpo que está totalmente nuevo. Entonces cada mañana tengo un ejercicio desde hace muchísimos años donde lo que hago es permitirme de nuevo conocerme. Por ejemplo, si yo voy a un restaurante, siempre voy a pedir algo que nunca haya comido y que no tenga la más mínima idea qué es. Y está el chance de que no me guste, pero está el chance de que me encante. Y está el chance de que sea la única comida que vaya a comer de ese lugar por el resto de mi vida. Más si estoy como en otro país o algo así. Buenísimo. Entonces, por ejemplo, también me doy mucho el permiso de volver a redescubrirme con las cosas que no me gustan. Por ejemplo, odio la tocineta. Y tengo un hijo de puta pleito con la tocineta desde el 2016. Culpa de los ingleses. Con año y de todo. Culpa de los ingleses. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Estaba en Inglaterra y entonces pido el desayuno inglés y los ingleses hacen todo bien menos la cocina. Ok, sin ofender. No lo digo yo, el mundo entero lo sabe. Y entonces me traen el desayuno inglés, que es tocineta con papas y todo, sabía a ese sabor asqueroso de manteca mal cocinada, y entonces el sabor fue tan fuerte que yo dejé eso y me empalagó y me enfermó y desde entonces no lo soporto. Pero con la tocineta, si yo, por ejemplo, tenía hace muchos años un novio que era chef, y entonces yo, mi amor, odio la tocineta, y me dice, es que usted no la ha cocinado, no la prueba como yo la cocino. Yo, a ver, y ese madre la cocinó y yo, te odio, tenías razón, o sea, me di el chance de volver a comerla y me encantó, pero ha sido la única persona que ha cocinado tocineta y que me gusta. Después de ahí, a ciertos hoteles voy, no sé, restaurantes súper finis y tienen algo con tocineta y yo, puedes ponérsela por aparte, quiero probar para ver si me gusta. Me doy el chance de ver si hay alguna versión de esa tocineta que me guste, no lo satanizo como tal. Sí. Pero es como un ejercicio, ¿verdad? O sea, siempre cuesta, es como ir al gym, digamos. Porque ¿qué tal si un día me despierto y me gusta? ¿Qué tal? ¿Qué tal si cambié de opinión? ¿Qué tal si mi paladar ya cambió? ¿Qué tal si este nuevo cuerpo que estoy habitando ya ahora es totalmente perceptible a nuevos sabores? Ahí está la tocineta. Entonces es como esa creatividad también, que es una de las cosas que me gusta, que ya tan como preinnata en mi cerebro, digamos que siempre estoy, esta mesa tiene este acomodo, pero en mi cabeza yo ocuparía acomodarla cada 3 meses de cierta forma, porque me encanta ver lo mismo diferente. O sea, me encanta estar aportándole nuevas perspectivas, porque si no me aburro. Entonces eso también me hace mucho aplicar lo mismo para mi vida. Es como, ok, tengo esta estructura, me gusta esto, pero ¿y qué más podría hacerlo diferente? O cómo me siento hoy, o qué me inspira hoy, o hacia dónde estoy viendo hoy. Eso me hace tanto evolucionar, me hace tanto enriquecerme sobre las infinitas posibilidades que tiene la vida y no me hace estancarme a creer de que todo el tiempo soy un producto terminado. No. Todo el tiempo estoy descubriendo, todo el tiempo estoy escuchando, todo el tiempo estoy percibiendo nuevos sabores, nuevos aromas, nuevos colores, nuevas perspectivas, nuevas opiniones, nuevas energías incluso. O sea, cada vez puedo sentir la gente de otra forma que antes no podía sentir. Sí, claro, uno se abre no sé cómo explicarlo, pero es como, se vuelve más perceptivo, como que empieza a disfrutar de las esencias, los sabores, todo se vuelve como más abierto. Sí, totalmente. Sí. Y hace y aprende más también. Sí, hace algún tiempo siempre tengo que estar agarrando algo con las manos. Hace algún tiempo fui donde yo nunca he dejado, bueno, tengo desde el 2019 estar en terapia. Y recuerdo que el año pasado una de mis terapias con la psicóloga llega y me dice, le estaba yo diciendo como, estoy harta de venir a terapia, estoy un poco cansada. Y entonces, porque en mi cabeza yo estaba relacionando en ese momento terapia con que estoy mal de la cabeza. O que no he logrado desenvolverme emocionalmente como quisiera. Ese era mi concepto de por qué estoy yendo a terapia, ¿verdad? Porque usted cada vez que escuchaba es que andaba a terapia, ¿por qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? ¿Tiene ansiedad? Entonces yo claramente me estaba repitiendo esa retórica. Pero con la psicóloga yo le decía, es que estoy cansada de ir a terapia. Y entonces dentro de la conversación
hablamos bastantes cosas y ella me decía, es que cuando venís a terapia no es a escucharme a mí, es a escucharte a vos. Y mi trabajo no es decirte cosas, es hacerte ver cosas, es hacerte ver cosas que el cerebro no sabe que sabe. Y yo, y me tuvo que repetir eso como 5 veces, pues, ¿me entendés? Y yo, no, ¿me lo puedes explicar? Sí, hasta que yo literal, o sea, cuánta información habita en este cerebro que yo no tengo conciencia que estoy pasando. Sí. Por ejemplo, puedes hacer el experimento de llegar y preguntarle a cualquier persona en qué etapa de la vida estás. La gente no sabe en qué etapa de la vida está. Porque nadie para. Vivimos ese mundo de que haga esto, pida esto, levántese y nadie para como... La realidad es que las personas estamos viviendo en el pasado. Todo lo que usted ahorita cree que usted sabe es porque lo vivió, porque ya pasó. Lo que a usted le duele, ¿le está sucediendo ahorita? No, probablemente sus traumas, ¿le están sucediendo en este instante? Pasado. Sus reacciones, si yo digo algo que a usted no le gusta, ¿le está sucediendo ahorita? No, yo que alguien... Su cerebro está viviendo en el pasado. Sí. Entonces, ¿usted cree que pueden hacer que, digamos, como más presentes, que se llama ahora, como más de moda, estar presente, mindfulness, o sea, todo ese tipo de cosas? Es difícil también, pero es como tratar de estar más en el momento, ¿verdad? Sin teléfono, sin tanta vara, tanto bombardeo de redes sociales. ¿Cree usted que sea posible eso? Yo entiendo que uno vive en el pasado porque nuestro cerebro ocupa información para sobrevivir. O sea, si me quemé, mi cerebro dice, no meta la mano en el fuego porque se va a quemar. Pero no todo lo que nos pasa en el pasado es malo. En realidad eso de la tocineta es un ejemplo perfecto porque usted dijo, no me gustó, pero estoy dispuesta a probarlo, estoy dispuesta a darme la oportunidad de probar otro tipo de tocineta. Y ahí es donde quiero llegar a otra cosa. Aplican el tema del amor también. Una mala experiencia amorosa no limita que uno pueda volver a conocer a una persona que llene mucho. ¿Qué es una mala experiencia amorosa? De ahí puede ser alguien que la maltrató, que te gritó, que nos trató mal, o que nos mintió, que fue infiel. Eso no es algo bonito. Pero si uno se queda ahí, uno va a pensar que siempre que esté con alguien le va a pasar eso. ¿Qué opinan ustedes? Mira, me gustaría poder ser un poco más general con la respuesta. A veces ese tipo de preguntas no me gusta mucho como hoy Denia, la Denia de hoy. Ya no me encanta tanto personalizarlas porque mi perspectiva es simplemente un granito de arena en un mar. Sí. Es algo diminuto. Pero llena, su opinión es muy importante. Quizá. Sí. Ojalá que sí. No, yo sé que sí. Por eso estamos hablando. Para nadie es un secreto que hace muchos años estuve en una relación abusiva y demás. Y eso fue un antes y un después en mi vida. O sea, el trauma de salir de ahí, algo que nunca he contado, por ejemplo. O sea, ve esto. Eso fue tan significativo en mi vida porque una vez un amigo me decía, ¿por qué siempre que tenés que hablar de vos tenés que estar sacando ese punto? Y yo le decía, es como hablar con alguien que tenga cáncer, que haya superado el cáncer. Siempre. Es que esa persona siempre te va a decir, es que yo soy sobreviviente del cáncer. ¿Por qué? Porque es que la mayoría de gente que está ahí se muere. Entonces seguir viviendo es una recompensa, es una lucha, es un mérito. Un logro. Es un logro. Buenísimo, sí. Y salir de una relación, de un círculo de agresión tan fuerte, donde la mayoría de chicas o se mueren porque las matan, sí, o se repiten por el resto de la vida ese patrón porque nunca logran ver que más allá de su mente había otra realidad. Es un logro. Sí, claro. Romper esos vínculos, esos círculos, esos patrones es un logro. Demasiado valiente, demasiado carga las personas que salen de ahí. Entonces yo siempre voy a decir, es que yo volví a nacer de ahí. No, a mí me importa mucho eso porque tal vez usted es un granito, pero a veces ese granito alguien lo escucha o lo ve y se inspira, porque dice, yo estaba igual y si veo que ella lo logró, o sea, ¿por qué hacemos muchas cosas que hacemos? A mí siempre me parece fascinante y yo sé que a usted gusta viajar. ¿Por qué el ser humano tiene esa necesidad de subir a una montaña, más? O sea, ¿qué es la vara con eso? Si te pueden mandar una foto, si ya hay miles de fotos de cómo se ve el atardecer ahí, probablemente más bonito como usted lo vea, pero yo creo que tenemos esa necesidad
de ir más allá, de ir donde ya sabemos que es bonito. Entonces, y yo creo que cuando uno sale de una relación tormentosa o algo muy feo, es un logro. O sea, es un logro que yo también quiero vivir. Y yo porque veo una foto de alguien subiendo, no sé, el Himalaya, yo quiero ir. O porque veo que alguien está en Nepal, o porque veo que alguien está en alguna montaña en África. O sea, a mí me motiva porque él pudo y es de mi raza. O sea, no es un mono ni un jabalí, o sea, es otro humano. Yo creo que en las relaciones pasa igual, por eso yo creo que lo que usted tenga que aportar es importante, porque otro humano, chico o chica, lo va a ver y decir, no, ya pudo, yo también puedo. Exacto, y bueno, en mi lucha, porque es parte de las luchas que he decidido que sí puedo tener en mi vida, hay un dicho que dice, escoge tus batallas, ¿sabes? Escoger tus batallas. Sí. Entonces hay una batalla que está en mis negociables. Cuando yo salí de esta relación, yo nunca quise hacer nada con él. No me interesaba absolutamente nada. Entonces, usted está loco. Yo decía, usted está loco, pero yo tengo algo para que yo me haya quedado ahí. Así que, usted está loco, puede irse para allá. Yo no quiero entender, yo no quiero saber nada de usted, yo no quiero comprender nada de usted. Yo quiero entender por qué yo me quedé ahí. Porque usted me escogió a mí. Y yo me voy a encargar de que nunca ninguno de su especie me vuelva a escoger a mí. De ninguna absoluta forma. Así que me dediqué a que yo era mi ratón de laboratorio de ahí en adelante en absolutamente todas las formas. Y cuando en mi proceso comencé a exponer, contar lo que me estaba pasando, yo siempre dije, yo nunca hice nada con mi ex, no me interesa, se puede estar ahorita 3 metros bajo tierra, no tengo idea qué pasó, pero yo tengo un mensaje que compartir porque como mi ex hay miles y como yo estaba en aquel montón también hay miles y que puedo prevenir de que se metan con esos otros miles. Porque, a ver, no quiero decir narcisista, egocéntrico, lo que sea, no quiero entrar en categorías psiquiátricas para denominar el estado mental de una persona, o sea, no es mi campo, no es el punto, pero una persona que tiene esta visión de la realidad tan alterada, sin empatía, sin humanidad, sin nada de esto, ¿verdad? Hay un montón, pero ellos no podrían hacer absolutamente nada si no hay una persona que también les pertenezca o que les haga clic a su círculo. Entonces, el problema no son ellos, el problema es lo que permito yo llegar a mi vida. O sea, es que yo no puedo llegar y cambiar a los demás, pero puedo llegar y decir qué entra y qué no entra a mi vida. Yo dije, yo quiero compartir mi mensaje porque puedo llegar a muchísimas chicas para que no caigan ahí o para que puedan ver de que pueden salir de ahí. Entonces es con las chicas, y aparte es todo mi movimiento porque es con las chicas con las que más fácil me comunico, con las chicas donde más me cala, donde más llego como al corazón de ellas también, porque hay como esa parte del cerebro en donde reconoce como un igual, ¿verdad? Que ya es como demasiado, la afinidad es como dice, muy animal, demasiado animal, digamos. Sí, eso no miente, dicen que la vibra no se equivoca. Ajá, entonces por eso es que tengo como todo este propósito, toda esta cadena, porque es como yo nunca pude hacer nada, y no quise hacer nada, y hasta la fecha, si volviera al pasado, haría todo exactamente igual a como está. Me encanta todo lo haría exactamente igual, porque creo que la recompensa de ver tantas vidas cambiando a lo largo de esta transformación que ha tenido, vale absolutamente cada cosita que yo tuve que vivir. Denny, ¿nunca se culpó por haber elegido a esa persona o permitir tanto? Jamás. Okay. Es que si no hubiera pasado por todo eso, yo nunca me hubiera dado cuenta quién era yo y todo lo que estaba arrastrando y por qué yo tenía que pasar por todo lo que pasé. Mira, siempre me dicen, ¿por qué como una mujer tan fuerte y tan empoderada como usted cae en una relación de agresión? Y yo, me encanta la pregunta, me encanta. ¿Por qué? ¿Qué respondería? No, es que lo que he respondido desde siempre. Es que yo vivía en una cantidad de violencia que ni siquiera yo tenía consciente de lo que yo estaba viviendo. O sea, llamarle relación de agresión fue un proceso de mi psicóloga de 2 años. Pues yo, ¿qué? Jamás lo veía así. Reconocer el nivel de violencia con el que yo me crié, con el que yo había normalizado, que era así como que así se vivía. Revisar el concepto de amor con el que yo me había criado, es que yo nunca hubiera hecho eso si yo no hubiera caído en el absolutamente abismo de la nada. Nunca lo hubiera hecho. Yo no sería nada de lo que soy ahora. Y hay gente que es tan perversa, es como, bueno, algo bueno hizo ese hombre en su vida.
Hay gente, o sea, hay gente que es cerda, vea, usted no sabe las cantidades de comentarios que yo a veces escucho en redes sociales que yo digo, Dios mío, porque, o sea, tantos rayos desperdiciados. Elimínalo. O sea, tanto arroz que come alguien, ¿por qué no se le desvía algo, digamos? O sea, que se le vaya por mal camino. Tanto oxígeno que existe en este mundo, ¿por qué no se le acaba donde está esa persona? Literal que yo digo, o sea, hay gente que es tan cerda con lo que dice que yo he tenido que escuchar ese tipo de cosas. Y es fuerte, digamos, es muy fuerte. Pero al final no es lo que nos pasa, es cómo lo transformamos, es lo que hacemos con lo que nos pasa. Entonces yo decidí ver cómo lograba transformar para poder tener una mayor calidad de vida, porque mi propósito de vida es venir a vivir. Y entonces, si yo me quedo en el dolor, si me quedo encerrada, si me quedo acostada, si me quedo llorando, si no vuelvo a creer en el amor, si no vuelvo a creer en las personas, si no vuelvo, ¿qué estoy haciendo? Eso es vida. No, eso es sobrevivir. Yo no vine a este mundo a sobrevivir. Sí, no a vivir, exactamente. Todos deberíamos llegar a esa conclusión. Claro, a veces uno se siente mal, está bien, pero luego sale y se da cuenta de que es más bonito lo que hay afuera, detrás del dolor, detrás del sufrimiento, pero es necesario. Yo no sé cuánto le duró ese duelo, si fue más feo darse cuenta de todo lo que usted había permitido, pero llega un momento donde dice, ¿sabe qué? Voy a salir adelante, voy a seguir, voy a hacer mis cosas, me amo como soy, he descubierto un montón más de mí, no gracias a este tema, obviamente, gracias a que yo hice algo con esa situación, pero ¿sabe cuántas más y cuántos más están viviendo así que no se dan cuenta? Infinidad. ¿Verdad que sí? Uno habla como dice, pero hey, yo creo que te están pichaseando, pero usted mira, no está viendo. Hay un duelo que habita, yo podría, no sé, así fácilmente decir que habita como un 99% de las personas. Dele. Es el duelo de las parejas. Sí. Es un duelo que todas las personas tienen en el corazón. ¿Y quién se atreve a llegar y decir como, es que a mí todavía me duele la pérdida de tal persona? ¿Qué decirlo a veces? No es el problema. Nadie se atreve a decir eso. Sí, pero hay que decirlo. Porque yo recuerdo mi último novio, ¿verdad? Que yo creí que yo había amado en el pasado. The only one, the one and only. The one and only. Yo tenía 3 meses de la ruptura y entonces me abro con un amigo y entonces es como, pero ya pasaron 3 meses, o sea, ya chao, o sea, ¿qué está haciendo usted ahí? Y entonces luego yo, sí, ¿verdad? Qué idiota que soy. Y más con todo lo que ya sé, con todo lo que ya he logrado, con todo lo que ya conozco, sí, ¿verdad? O sea, sí, no, jamás. Y entonces empiezo yo con esa guerra interna, ¿verdad? Como usted no puede estar sintiendo eso. ¿Qué es eso? Y entonces cuando entraste en esa guerra con vos misma, las guerras con uno mismo nunca se ganan. Uno siempre sale perdiendo. Sí, o sea, una revolcada y queda, y si quedó algo de ella, no importa, me le paro encima, o sea, si uno me cree con uno, uno se da duro. Wow, qué bueno eso que me acaba de contar. Y volviendo a algo que me resuena y que yo creo que es súper importante y que admiro mucho en usted y en las personas que acuden a terapia, ¿qué opina usted de la consulta psicológica? De ir a terapia cuando uno no la está pasando bien. ¿Qué opino de qué? ¿De que sí es bueno? Sí, ¿cuál ha sido su experiencia con eso? ¿Sirve? Sí. Uh-huh. Sí. Ay, es que tengo muchas opiniones al respecto. Bueno, elijamos una. ¿Pero qué le parece si nos sentamos como por allá? Vamos. Que está lindísimo para cambiar de ambiente. ¿Está bien? Vamos. Ay. Termíneme de contar entonces. Ay. Ay, Dios mío. Ya en estos momentos o en estas cosas que ya has pasado con los terapeutas, qué duro pegarme un balazo yo, pero ¿qué opina de la terapia? Yo opino que la terapia es muy buena, sin embargo, creo que el 99% de los terapeutas me apestan. ¿Por qué? Me apestan. Es que les hace falta humanidad, les hace falta tanto tacto. Las personas no somos una máquina. O no somos un diagnóstico. No somos un diagnóstico. Usted tiene ansiedad, está depresivo. Sí, claro, wow. Pero no es solo eso. Wow, oh, qué cool. No es alcohólico, no es adicto. Lo detesto, o sea, el simple hecho de que usted tenga que ir a terapia 6 meses para que alguien lo conozca y entonces comience a decirle qué es lo que usted tiene,
me parece es como, mae, qué rayos, si yo ni siquiera soy terapeuta y con simplemente 3 segundos que a veces hable con las personas ya sé qué es lo que están sintiendo. Y entonces es como, ¿por qué tratar tanto a las personas desde el raciocinio si hay más del cuerpo emocional que podemos conectar y podemos transformar y podemos aportar hacia las personas, hacia nuevas perspectivas que ni siquiera se han dado cuenta de que tienen? ¿Me han pasado chascos? ¿De qué? ¿Con psicólogos? Mi primera terapeuta, o sea, es imprudencias, o sea, hay muchas cosas. Esa etapa, mi primera terapeuta yo tenía 19 años. Esa etapa fue tan turbia que ya hay muchas cosas que yo no recuerdo, no me acuerdo. O sea, ella insistió tanto en que yo recordara cosas que yo no estaba lista de recordar en ese momento, que recuerdo una vez que yo salí ciega y sorda. O sea, me le tiré a una carretera porque yo, es como, bueno, ya podemos cerrar la sesión, nos vemos la otra semana. Y yo salí así y yo tenía la mente en blanco, o sea, literal, no me acuerdo cómo llegué y cuando me di cuenta estaba en plena carretera, que era una vía principal gigantesca al frente de la Universidad Nacional y yo me le tiré a la carretera y estaba, lo que me despertó, lo que me sacó del trance en el que yo estaba fueron los pitos del carro porque me le tiré y yo no me fijé nunca, o sea, yo, como que hay que fijarse a la carretera para cruzar, no me acordaba de eso. Y fue muy imprudente, súper imprudente el procedimiento que ella hizo, cómo me forzó a recordar cosas que yo no estaba lista. Yo creo en eso demasiado, te lo tengo que decir, digamos, yo creo que cuando uno inicia un proceso terapéutico, cualquiera que esté viendo en este momento, no está obligado a hablar cosas que no quiere. O sea, un buen terapeuta va a saber cuándo y cómo inclusive abordar ciertos temas, pero sí. Así como, hablemos de esto, y usted es como, pero eso me duele, pero háblelo, o sea, es un mega red flag, ahí no es. Y ni siquiera, a ver, en ese momento, ni siquiera yo tenía la capacidad de decir, no quiero recordar esto. Es que yo no lo decía, ese era mi cuerpo nada más, o sea, así mi cerebro, si ya yo estaba, el método que ella estaba utilizando en ese momento era como que yo me acostaba en un sillón y entonces ella me decía, bueno, estamos en tal y tal lugar, tu mamá hace esto, entras en esto, hay esto y esto, ella me devolvía y entonces lo que ella intentaba hacer era como que yo entrara a esa escena y lograr transformar todo eso en algo más. Y entonces cada vez que yo estaba con los ojos cerrados y ella me escribía la escena, y me decía, ¿qué ves? Y yo, veo negro, veo borroso, o ya llegué, pero mi cabeza se acaba de sacar, bueno, tranquila, estás aquí, y verdad, insistíamos. Y entonces yo no estaba lista para volver a ingresar a esos recuerdos. No, y nada. Luego me pasó, bueno, muchos años después, regreso a terapia con otra psicóloga, ¿verdad? Porque yo... sí creo mucho, demasiado en la terapia y más allá de la terapia creo que las personas estamos acá para ayudarnos las unas a las otras. Correcto. A veces uno esa es la primicia que deberíamos de buscar. ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿O por qué Dios la tiene en contra mía? No, siempre hay ¿Cómo que la tenés algo en contra tuya? O sea, ¿cómo que estás solo? ¿Cómo que Dios no te ayuda? O sea, ¿qué crees? Ve esto, o sea, simplemente ve esto. Sí. Tengo un humano, tengo tierra, tengo árboles, tengo pajaritos. ¿Cómo que Dios no me ayuda? Sí. O sea, si no ves la forma en cómo existen ayudas acá, es porque vos estás muy ciego. Exacto. Y entonces, bueno, regreso a terapia. Estoy con mi psicóloga, como les estaba contando desde hace ratos, desde el 2019. Y en el 2022... me doy cuenta que tengo el trauma del abandono y algo así porque me cagan los diagnósticos y segundo porque me caga decirme cosas que ya ni siquiera soy, ya ni siquiera me representan, ya ni siquiera estoy viviendo, o sea, simplemente era algo que tenía que en el diagnóstico de la psicología me dicen que tengo tal y tal cosa, pero me lo paso todo por el trasero 5,000 veces, o sea, no me importa porque eso no me definió en el momento y no me define ahorita. Cierto. Entonces simplemente, psicológicamente tenía eso. El trauma del abandono. Herida del abandono. O sea, otro tema, pero es como si me diagnosticaran como cáncer, es como, científicamente dicen que tengo un poco de células ahí muertas, pero ya están vivas, ya está todo bien. O sea, algo así lo diría como a nivel psicológico. Y entonces voy donde mi psicóloga y yo me le cago a mi psicóloga
literalmente. ¿Qué le dijo? Cuando ella me dice de que sí, usted tiene el trauma del abandono. Y yo, pero qué putas, o sea, estoy viniendo a terapia desde hace, eso fue en el 2022, desde hace 3 años. ¿Cómo es que usted nunca me ha dicho que yo tengo esto? O sea, me parece irresponsable de su vida que usted sepa que yo tengo algo y que usted no me lo diga. Y entonces ella llega y se queda así en la postura en la que estaba, ella estaba como así sentada. Y me dice, Denia, es que yo no estoy acá para decirte a vos los problemas que vos no estás lista para resolver. ¿Sí me explicas? ¿Sí me entendés? Entonces, si usted no estaba lista para hablar de esto, no era mi momento para tocar el tema. Ok. Y entonces yo me quedé así como, bueno, sí, tiene toda la razón. Si ella me hubiera dicho que yo tenía eso, yo le hubiera dicho, ¿de qué está hablando? Y hay una diferencia muy grande entre que la psicóloga me insistiera durante casi 2 años de que yo estaba en una relación de agresión, porque es importante denominar algo como lo que es. ¿Por qué? Porque hay un vínculo, ¿verdad? Las relaciones de agresión no solamente es que me pegan, no. Es que hay un inicio, hay un ciclo de cómo se mantiene, hay un punto final y luego vuelve a repetirse, y ese círculo está totalmente diagnosticado, y cuando uno comienza a comprender cómo funciona, uno dice, era esto. Entonces te da claridad. Te da claridad y te puedes poner en Google a investigar sobre cómo es el círculo de violencia, y lo investigas y ahora sí entendés tu cerebro cómo es que estaba reaccionando desde eso que está estudiado desde hace tiempo. Pero con esto, con un trauma del abandono, no era lo mismo, porque era primero ponerle una etiqueta a un comportamiento que ni siquiera tiene raíz en ese, no es como que, tengo un trauma del abandono, no, es que hay una niña que fue abandonada, una niña que esperaba amor y protección de sus padres, y que a raíz de ahí comenzó a tener comportamientos, vínculos, reacciones sociales que la han llevado durante toda su vida, y que lleva mucho peso en todos esos años, y que uno no está listo para poder verse tal cual uno es, porque es algo muy fuerte. O sea, es un espejo, una realidad que es muy chocante. Una buena terapia es bien mierda, mae. Usted ve cosas que no quiere ver. O sea, es fuerte, es feo. Aceptar cosas que uno tenía ahí, esos momentos. Por eso mucha gente no va, por eso mucha gente la deja botada, porque es como ir al gym. En algún momento dice, mae, pero es que esto pesa demasiado, no quiero. No todo el mundo llega hasta ahí, por eso mucha gente o pierde la fe, o dice que eso no sirve, o se medio sana. Yo estoy bien, y deja la vara. Más bien, si usted empieza un proceso terapéutico, lo ideal es que siga porque está bien, para que siga estando bien, no solo lo busque cuando está mal. Y es eso de que usted lo acaba de decir, es súper cierto, de que todo lo que vio no es bonito, darse cuenta de ciertas cosas. Hay mucha gente que no puede lidiar con eso, y eso está bien. Dice, eso es demasiado fuerte para mí. No puedo creer que yo haya caído en eso, no puedo creer que yo siga cayendo en estas situaciones. Y también depende cómo se lo digan. O sea, yo creo que se ocupa tacto, se ocupa mucho cariño para decirle a alguien algo feo. Lo vemos hoy en día con los doctores, están siendo muy cuestionados porque dan diagnósticos de cáncer. Tiene cáncer, aquí inicia la quimio, y uno es como, ok, tengo hijos, me voy a morir. Vieras cómo se ha lidiado. Es que no hay humanidad. Exacto, se sigue luchando para que antes de hablar con una persona reconozcas que hay un alma, que hay un corazón, que hay sentimientos. No le digas que solo tiene cáncer, decirle, vea, la medicina dice esto, pero podemos salir si hacemos esto y esto. Vea, le cambia completamente a usted, y esto no solo para los doctores, eso es también para los psicólogos, para los fisioterapeutas, para todo el mundo que trabaje con otros humanos. Debería haber un curso de habilidades para trabajar con seres humanos. Usted es capaz de decirle a una persona que ha sido víctima de abuso, de violencia, sin victimizarlo otra vez. Usted está consciente que usted puede abrir cosas que esa persona ha tratado años de no abrir, y usted nada más va a llegar y ya va a soltar la vara. No se puede. Y eso que usted decía, o sea, imagínese empezar una sesión, por ejemplo, terapéutica, y que faltando 5, y la madre abrió ahí todo el mierder y dice, bueno, la otra semana o el otro mes hablamos de la vara, y no es como... Eso es otra cosa que me cagan de todos los psicólogos.
me dejaste con el corazón en la mano, loco, y me mandó para Vean, la choza. yo sé que un terapeuta apesta, perdón, o sea, si caigo mal, pero desde que a mí me dicen su cita es de 10 a 9, de 9 a 11, yo, ya no quiero ir ahí. Ya no quiero ir. Es que usted, del momento en el que usted me pone a mí un tiempo, yo ya no quiero saber nada de usted. Se cierra, sí. Del momento en el que usted me dice, ay, es que tengo cita para dentro de 2 meses, tienes que agendar ya. Quiero estar ahí. ¿Por qué? Porque cuando tenga alguna crisis, cuando me pase algún evento, cuando necesite compañía, yo no te quiero escribir por WhatsApp, no sos mi amigo. No. Es otra cosa que tampoco estoy de acuerdo con las prácticas hoy día de terapia. Como que usted le escribe a su psicólogo. Como que su psicólogo te da compañía por WhatsApp. ¿Qué es eso? No es su amigo. No puedes tener un vínculo de tanta cercanía con una persona que estás tratando, porque al momento en el que hace eso, el cerebro de esa persona va a perder ese respeto y ese proceso de que está en un tratamiento. Exacto. Hay una línea demasiado grande. Una línea profesional que hay que mantener. Con mi psicóloga, literal, recuerdo que cuando estábamos iniciando, según yo, esta cabeza ilusa. ¿Usted pensó que iban a ser amiguis? Una vez ella me estaba diciendo algo. Y entonces yo, ¿y usted algo le pregunté de la vida personal de ella? La madre es una puta crack. Se dio cuenta inmediatamente de que yo lo que quería era como, dígame cómo está su vida para ver si usted tiene alguna referencia para decirme algo sobre la mía. Ella entendió, ella lo captó, pero así en 2 instantes, y me hizo pero sentada, arrebatada. Y cuando hizo eso yo, eso en toque. Y desde ese momento yo dije, usted es el ángel más precioso que Dios me ha mandado en esta vida. No quiero que mi cabeza caiga en las actitudes humanas y naturales de la comparación. No quiero saber nada sobre su vida. No quiero un vínculo de cercanía con usted de ninguna forma. Yo necesito seguir, usted está en el plano siempre, sí, de mi psicóloga y no vamos a cruzar absolutamente ninguna línea después de eso, porque la necesito, porque si usted no es, usted es la única persona que me ha sabido entender, que me ha sostenido, que me ha hecho lograr evolucionar en todo lo que tengo, así que no quiero perder ese lugar donde la he puesto. Wow, qué palabra más buena, evolucionar, sí. Ojalá la gente lo diera más así, pero cómo cuesta, ¿verdad? O sea, lo admito. Cuesta dar con un buen terapeuta, cuesta dar con una persona, primero que mantenga esa raya y segundo que usted sienta, porque al final, es un tema de afinidad, es un tema de afinidad. Usted puede ser el mejor psiquiatra, psicólogo del mundo, pero si no hay ese conecte, no va a funcionar. Sí. No va a funcionar el proceso terapéutico, tiene que haber una afinidad, no amiguis, ¿verdad, besties? No. Pero sí como, me agrada lo que usted me dice, el respeto. Y los dos coordinamos en que este es nuestro norte. Vamos a bretear juntos en eso. O sea, hay que trabajar esto y lo vamos. Y eso de la terapia me imagino que también tuvo que ver con todo este tema del amor y como para ir hablando y terminando. ¿Cómo es el amor hoy en día para usted con respecto a los hombres de todo lo que le ha pasado? ¿Qué pensás? Es que para mí el amor no tiene nada que ver con hombres. ¿Con qué tiene que ver? Conmigo. Ajá. ¿Y en términos de relaciones? O sea, la razón por la cual yo comencé a ir a terapia es porque yo quería ser un ser humano funcional, no solamente para la sociedad, sino porque yo sueño con tener una relación amorosa, preciosa, linda. A pesar de todo y lo que le ha pasado, usted no pierde la fe en el amor ni en esas cosas bonitas que existan personas chivas allá afuera. Creo más que nunca. Qué bueno, qué bueno. Y tengo el corazón roto, conste. O sea, tampoco es como que, no. Creo firmemente en el amor, más allá de las relaciones. Creo que las relaciones es simplemente una milésima parte de cómo se vive el amor. Ajá, exacto. Pero hay algo muy tuanes de las relaciones y es que yo soy sumamente chineada y soy súper chineadora, o sea, para mí me complace hasta más no poder el tacto, el tocar, el sentir, la cercanía, el que me cuiden, es como una chiquita a veces y me encanta. Y entonces en mi denia funcional de día a día soy la madre empresaria, la madre que tiene un montón de responsabilidades, la madre que trabaja en puta, y entonces es como, es cansado a veces
como llegar y como, ay, me hace demasiada falta alguien que me haga sentir niña. Es una parte que a mí me cuesta mucho, o sea, hacerme sentir niña sola, porque tengo muchas responsabilidades, y cuando estoy como en esa pareja, esa protección, no sé, tal vez son cosas que tengo que aprender como a transformar más adelante, pero como que cuando estoy como con amigos, con amigas y así, de verdad lo único que busco es poder relajarme y no sentir ese peso tan fuerte que tengo que sobre cómo es sacar. sacar. De todo, sí. Uh-huh. Wow. No, y por todo lo que le ha pasado, yo creo que su historia es muy importante, porque es eso, o sea, como humano también tiene muchas fallas y quiere mejorar, pero yo creo que es una sociedad no solo de hombres contra mujeres ni mujeres contra hombres. Yo creo que deberíamos como, ya basta de tanto pleito. O sea, usted tiene sus cosas, yo tengo mis cosas, usted me complementa, yo lo complemento. No entiendo el pleito. Y cada uno, sí, o sea, no pero está demasiado ahí afuera de que mujeres al poder, que todos los hombres son una mierda. Yo quiero creer que eso no es tan así, o sea, me he esforzado mucho, y parte del objetivo de este contenido y de estos podcasts es tener un diálogo más neutral, desde el amor, desde el respeto, desde la comprensión, no que usted es mejor que yo soy mejor que usted, o sea, simplemente somos dos personas que nos han pasado cosas, y usted al final va a elegir de su vida cuánto de eso lo edificó y cuánto de eso compartir con los demás. Porque sí, fisiológicamente somos un poco diferentes, obvio, pero por dentro hay un alma, yo tengo otra alma, yo tengo sentimientos, usted tiene sentimientos. Y sí, como iniciamos todo hablando de que esta sociedad se ha encargado mucho de separarnos y de vendernos ese discurso como que uno es mejor que el otro, cuando en realidad cuando dos personas se ponen de acuerdo pueden lograr cosas maravillosas. Y yo creo que todos hemos tenido relaciones lindísimas. Esa persona que dice, ay, que todavía se acuerda y dice, estuvo muy bien, pero por A o por B no estamos juntos, y está bien, tiene que seguir así la vida. Son esos duelos de los que no hablamos, pero también gente que le dejó una gran enseñanza a uno, y uno sí cree en el amor porque ya lo experimentó y dice, sí se puede tener relación. Yo creo en el amor porque sé cómo amo. Uh-huh. Y es una frase que a veces es como trillada, pero literal, o sea, es que... Sí, la he escuchado, es cierto. Se cree en el amor por la manera en la que usted ama. Literal, por la forma en cómo cuido. Y a veces leo comentarios que me dejan personas sin cerebro, una vez más, que me ponen, es que de fijo es una loca, de fijo es una tóxica, porque claramente, de verdad, la sociedad nos exige mucho a estar en una relación, y no estar en una relación después de los 30 y más, si sos de alguna forma bonita para las personas, es como, usted fijo tiene algo mal, sí, algo está mal en usted. Eso y yo dicen, como, sí, claro, digamos, yo imbécil, es lo que estoy soltera, no, pero tenga algo mal en la cabeza, o sea, hay muchas cosas que necesitaba cambiar, muchas cosas que necesitaba mejorar, muchas cosas que necesitaba saber de mí. Es como, yo no vine a este mundo a emparejarme, vine a aprender, y las parejas que he tenido en el pasado simplemente me han llevado a esa construcción del ser humano que tengo en este momento. Exactamente. Que me encantaría tener una relación, lo sueño con mi vida, pero prefiero 1000 veces estar sola que estar en relaciones que no me aporten. Pero ya soy suficiente energía, de demasiadas cosas, demasiados sueños, demasiadas cosas por hacer, soy demasiado cambiante, o sea, en el sentido, no como de cambio de humor, no es como que sea bipolar. No, Dios guarde, jamás. Estaríamos sentados aquí. Dicho, me considero bastante estable, pero simplemente cambiante en el sentido que no estoy hecha para quedarme estática. No estoy hecha. ¿Cómo es la frase que dice? Si hubiera querido que fuéramos árboles, tendríamos raíces. Y Algo así. Por eso tenemos piernas para movernos, para caminar, para ver el mundo. Exacto. Entonces tengo uno de mis exnovios que nos llevamos súper bien, y en algún momento me decía, es que a vos te va a costar muchísimo encontrar una pareja, pero no cuesta demasiado encontrar personas con tanta energía y que te logren como seguir el ritmo como tal. Y yo como, sí, imbécil. Me echó la sala y como... te quiero mucho, pero literal, entonces es como comprender, conocerse a uno mismo, es entender de que necesito a mi lado una persona que también esté tan enamorada de su evolución, que quiera comenzar a hacer algún match, ¿verdad? Pero sí, es un proceso. Además, puedo haber ido tanto a terapia, puedo tanto haber cambiado, puedo tanto conocerme, que hay tiempos que no los digo yo.
Hay momentos, a veces la gente es como, a los 30 necesito tener casa, hijos. ¿Quién dijo eso? ¡Wow! Que vaya, ¿verdad? O sea, su nivel de control, su nivel de control le va a llevar a caminos bastante interesantes. Sí. Pues la vida no es así. No. O sea, yo por mí estuviera casada y con hijos como desde que tengo 22 años. Claro que sí. Y yo, mira qué cosa, o sea, veo dónde me ha traído todo, a ser una solterona, en el buen sentido de la vida, con el sarcasmo que hay que tener hacia uno mismo, digamos, pero sí, acá estoy y sé que no ha llegado el momento, no ha llegado la persona y quién sabe cuándo vaya a llegar, porque no es que esté pidiendo un hiperhombre, simplemente no ha llegado esa persona con la que logre conectar, con la que yo logre sentir que no tengo que estar me explicando porque me malinterpreta cada rato, sentir que no tengo que estar justificándome o que no crea, por ejemplo, soy mucho de tener muchos amigos, o sea, desde el punto del que, es que yo no creo en la relación de los hombres y las mujeres, y yo no pienso tener que estar explicándome eso. Sí, eso es inseguridad y ese exactamente. Le falta algo. Entonces, como por poner un ejemplo, cositas así, no pienso estar gastando el tiempo en estarme explicando. Nope. No pienso estar tratando de caber en lugares en donde no me están conociendo. O sea, me estás juzgando por tus experiencias, por lo que has visto, por lo que hay en la sociedad, sí, pero sin conocerme a mí. No pienso gastar el tiempo con gente que no se tome el tiempo de conocerme a mí. Y eso es lo más difícil que hoy día cuesta. O sea, te ven, ay, qué bonita, ay, qué fuerte, ay, qué empoderada, ay, qué poderosa. Que te ven exitosa. Cualquiera que revise y no me ven a mí. Cualquiera que revise su perfil dice, esa madre la tiene hecha, tiene la vida resuelta. Y no me ven a mí, y no estoy yo. Y entonces es como, ¿por qué me querría ir a un date con alguien que no me está viendo a mí? Pero es que tenés que ir al date para conocerte. Yo, es que no me interesa, o sea, ahorita estoy como en ese pleito. A mí me gustaría como que, si usted pudiera decirle algo a los hombres hoy en día, ¿qué les podría decir? Primero, que no se pongan gordos y feos a los 40. Ahí está la cámara. Sí, como este man. Que se cuiden, cuiden, que se nutran. No tengo nada contra la obesidad, eso es un sarcasmo, no se ofendan. Pero a ver, que se cuiden, que conecten, que olviden esa masculinidad de que soy fuerte y que todo lo puedo. Sientan y no se tratan de sentir como, es que eso es de mujeres. No, conecten con esa masculinidad, conecten qué es ser hombre. ¿Qué es ser hombre? Yo no tengo idea de qué es ser hombre, pero conecten, porque yo he logrado conectar mucho con qué es ser mujer. Uy, me encanta, qué bueno eso. Qué bueno eso, qué fuerte. Sí, y eso es súper necesario. No. Va más allá de estereotipos, va más allá de lo que la gente nos dice. Es una respuesta que es demasiado única, demasiado personal. Es algo que solamente su concepto, lo que usted diga, eso es. Y no tiene que compararlo, no hay respuestas correctas, nada. Eso es lo que lo hace a uno único. Es como el concepto del amor. ¿Qué es el amor? Y mire, yo la primera vez que me hice esa pregunta fue saliendo de mi relación de agresión. Y recuerdo que en ese momento yo trabajaba haciendo microblading, haciendo maquillajes. Y claramente mi nicho de mercado era mucho, como un 90% de novias, o sea, que llegaban chicas con relaciones. Y entonces yo a todas siempre les preguntaba, ¿usted cómo sabe que la ama? ¿Para usted qué es el amor? Ajá. Y entonces yo decía, es esto. ¿Y no se acuerda cuál era la respuesta más común? Así de todo lo que usted... Porque me cuida, porque está pendiente de mí, porque hay una conexión bonita entre nosotros, es que es como mi mejor amigo, ¿verdad? Y entonces yo, ¿por qué? Porque yo sabía que mi concepto era nada. Yo decía, es que no sé, y quiero darle un concepto que a mí me guste. Y entonces tardé como 2 años en poder darle un concepto al amor que a mí me llenara. O sea, no fue fácil, no fue una respuesta para nada fácil. ¿Cuál es? El concepto de amor es un poco holístico, es Dios, es todo, es absolutamente todo lo que nos rodea, es todo lo que hay, hasta lo que no nos gusta es parte del amor, es como una fuerza universal que sostiene el mundo completo. Y entre más conectada esté con amor, más estoy cerca de Dios.
Para mí es eso. Así tal cual. Bueno, Dain, muchísimas gracias de verdad por todo su conocimiento, por todo lo que ha querido compartir conmigo hoy, de verdad. Significa mucho para mí y muchas personas y hombres y mujeres que sé que van a conectar con lo que usted acaba de decir. Es súper necesario, especialmente hombres que se den cuenta que no está mal ser ellos mismos, que no tienen que andar ahí supliendo lo que les pide la sociedad, ser ese macho alfa que puede con todo, invencible, el legítimo Superman, el hombre de acero, ¿verdad? Todas esas cosas nos lastiman y nos destruyen, y esos mismos hombres son los que lastiman a mujeres como usted en su momento y que van a seguir lastimando. Entonces creo que esto es un ejercicio que a todos nos compete, tanto hombres como mujeres, estar más conscientes de que todos tenemos cuota en la vida de los demás. Nosotras las mujeres estamos urgidas, deseosas, ansiosas de toparnos con más hombres en la calle. Sí. Hombres de verdad. Sí, es justo y necesario. Y nosotros también tenemos que echarle ganas a convertirnos en eso. Dejar de tenerle tanto miedo a nuestra vulnerabilidad, a nuestras emociones, porque ahí es donde radica también esa conexión honesta con los demás. Ser usted más, sea vulnerable. No tiene nada malo. No tiene nada malo decir lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que siente, lo que teme, ¿verdad? Usted le pregunta a un mamá, ¿usted qué le tiene miedo? No, nada, tiene una cucaracha, a ver. ¿Entiendes? O sea, somos como, nos ponemos un escudo y ese escudo nos limita a conectar con personas bonitas. Porque al final usted siente eso que hablábamos de afinidad y ese instinto, usted siente cuando alguien llega con un escudo así, que no, más es impenetrable, esa persona no. Y cuando llega alguien, más bien todo lo contrario, como, pase adelante, conozca. Este soy yo, así tal cual, así huelo, así me peino, así hablo, no voy a fingir a alguien que no soy. Entonces sí, concuerdo completamente con usted. Más hombres siendo hombres. Muchísimas gracias. Gracias a vos por el tiempito.